Seleccionamos la herramienta texto y hacemos clic en la pantalla de reproducción. En la línea de tiempo, estiramos el clip del texto hasta que tenga la misma duración que nuestro video. Elegimos un tipo de letra que se parezca al de una máquina de escribir, hacemos clic en alinear texto al centro y si se desea, modificamos su tamaño. Hacemos clic en gráficos esenciales para alinear la caja de texto. Vamos a hacer uso de fotogramas clave, así que para trabajar cómodamente, mejoraremos la visibilidad de estos. Empezaremos a crear nuestro texto, y para eso, haremos clic en el reloj de texto de origen. Vean que ya se creó el primer fotograma clave. A continuación, escribimos la primera letra de nuestro texto. Avanzamos un fotograma con este botón y escribimos la siguiente letra. Vean que se acaba de crear el segundo fotograma clave. Avanzamos otro fotograma para escribir la tercera letra. Nuevamente avanzamos otro fotograma y escribimos la cuarta letra. Esta misma dinámica la repetiremos hasta completar todo nuestro texto. Cada carácter irá en un nuevo fotograma, incluidos los espacios y signos gramaticales. Estando en el último fotograma clave, avanzamos un fotograma, y hasta allí, recortaremos el clip del texto en la línea de tiempo. Claramente, el efecto tiene una duración muy corta y el texto desaparece al instante. Para tener control de su duración, solo lo tenemos que anidar, y con la herramienta ampliar velocidad, lo estiramos hasta donde deseemos. En este caso, yo quiero que el efecto se vea hasta donde está el marcador. Para hacer que el texto se mantenga visible, seleccionamos la herramienta ampliar velocidad, estiramos el anidado un cuadro de imagen más, ubicamos el cabezal de reproducción justo en ese último fotograma, hacemos clic derecho sobre este, y clic en añadir congelar fotograma. Se creará este fragmento, el cual podremos estirar hasta donde queramos. Ahora, descargaré un efecto de sonido de máquina de escribir de este sitio web y la añadiré a mi proyecto. Veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.